Hola, soy Capulus, bienvenidos a este podcast, a este observatorio astrológico. Les voy a presentar el día de hoy algunas consideraciones de astrología mundana. Esto es la astrología del colectivo, de los países, de las culturas. Particularmente me gustaría hablar acerca de la situación de nuestra comunidad, de nuestro país, en especial de las elecciones que vienen, poder ver cuáles son las tendencias dominantes y a partir de ahí, bueno, establecer un pronóstico sobre quién considero que de acuerdo al simbolismo astrológico puede resultar el candidato ganador de las elecciones. Ya he compartido material de este tipo anteriormente en el blog, ahora lo voy a hacer de manera más regular. También ahí voy a presentar un análisis del perfil resultante de cada una de las cartas astrales de los tres principales candidatos, a las cuales voy a referir hoy brevemente, pero ahí encontrarán ustedes un análisis más desarrollado. Y antes de hablar de las elecciones de los candidatos, pues tendremos que hablar de la situación general del país, cuáles han sido los ciclos que en los últimos meses, los últimos años han estado presentes, así como una perspectiva hacia el futuro respecto de los ciclos que vienen. Los últimos años hemos vivido como colectivo ciclos muy intensos, muy críticos, de mucha transformación, de mucho cambio, también de mucha descomposición e incertidumbre. Así que bueno, esto es un contexto a tomar en cuenta necesariamente para hablar de las elecciones. Mi intención es presentar cuáles son esas tendencias, esos patrones, inclinaciones dominantes o principales. Y en ese sentido realizar pronósticos, que no predicciones fatales de un destino inamovible. No tendría sentido la adivinación si el destino fuera inamovible. Así que cabe más bien considerar el destino como condicional. Se trata de condicionantes frente a los cuales también tenemos espacio, posibilidad de responder tan creativa y virtuosamente como nos sea posible. La aplicación política de la adivinación ha acompañado a la humanidad desde las épocas más tempranas, esa búsqueda de la comunidad de consejo, de guía, no de que se le diga a uno, ya sea en lo individual o en lo colectivo, qué es lo que uno tiene que hacer, sino que la adivinación es más bien comprendida como una herramienta de autoconocimiento y conociéndome mejor en mis circunstancias, poder tomar entonces las mejores decisiones. Así que bueno, es cómo poder corresponder a esa ley, a esa inteligencia, a ese ordenamiento mayor para que la comunidad pueda devenir pues precisamente en armonía con esa totalidad mayor a la que pertenece. De la misma manera que en lo individual, bueno, pues cómo es que puede el individuo encontrar su lugar dentro de esa totalidad y corresponder a ella armónicamente. Bien, vamos a hablar entonces primero acerca de la Carta de México. Yo utilizo la carta que establece Luis Lesur, la última rectificación que hizo, que bueno, yo participé también en esta rectificación, para las 6:23 de la tarde, el 28 de septiembre de 1821, con el grado 17 de Aries ascendiendo y el medio cielo en el grado 13 de Capricornio, que son dos ángulos que han estado muy activos con la presencia de Urano y de Plutón. La reciente cuadratura de estos dos planetas cayó, digamos, justo en los ángulos de la carta, lo cual representaría, entre otros ciclos, pues los fuertes y dramáticos y críticos cambios que ha vivido el país los últimos años. Particularmente Plutón transitando por el medio cielo entre el 2013 y el 2015, pues refleja también la terrible descomposición del sistema de gobierno, entre otras cosas, y los cambios, la necesaria transformación que este ciclo implica. Desde el 2008 Plutón entró a Capricornio, que es un signo asociado
con México, digamos, es el regente. Capricornio sería el signo regente de estas tierras, y Plutón sale en el 2023 de Capricornio, así que bueno, es un periodo en donde estas tierras pues estaría reflejando ese simbolismo intenso de cambio, de transformación, de muerte y resurrección que implica el simbolismo de Plutón. Y particularmente es de notar cómo Saturno se encuentra llegando al medio cielo. Ha estado cerca ya desde este 2018. En enero de 2019 hace la conjunción exacta con el medio cielo, pero digamos que ha estado ya cerca. De hecho, la pasada conjunción Marte-Saturno en el grado 10 de Capricornio, en abril de este año, pues cayó lo suficientemente cerca del medio cielo, lo cual también describe pues esa intensa lucha por el poder que estamos viendo. En la medida en que vamos a enfrentar, pues se le ha llamado las elecciones más grandes de la historia moderna mexicana. Además, coincidente con este movimiento de Saturno en Capricornio, hemos tenido una cuadratura de Saturno con el Sol natal de México en el grado 6 de Libra, que va a estar presente durante todo este año y que también nos habla de esa crisis, esa fuerte crisis de valores en términos de ese sentido de dirección y crisis en relación con las figuras de autoridad. Son diversos las tendencias simbólicas que hablan de crisis y cambio en relación a las figuras de autoridad. Creo que por ello mismo hay suficientes argumentos astrológicos, podríamos decir, para hablar de que el PRI sale. Creo que entre otras cosas los diferentes ciclos lo que muestran es un cambio en el poder, independientemente de que pudiera ser Anaya o López Obrador, pero sugeriría lo que está ocurriendo en relación a la Casa 10, al medio cielo, que tiene que ver con el presidente y todas las figuras de autoridad, pues una caída y cambio de poder. El PRI recientemente tuvo un retorno de Saturno, y bueno, es que hay que notar que de hecho Saturno, la última vez que estuvo a donde está llegando ahora en Capricornio y al medio cielo de la Carta de México, fue cuando la toma el poder de Salinas. Esto es, se está cerrando un gran ciclo de prácticamente 30 años de cuando Salinas comenzó su sexenio, y bueno, se instauró un ejercicio de gobierno neoliberal, el cual podría estar viendo su cierre o su finalización, y estaríamos al mismo tiempo asistiendo a la apertura de un nuevo ciclo en lo que se refiere al ejercicio del poder en el país, en lo que se refiere al ejercicio de nuestros gobernantes. Si bien, bueno, está latente, dada esta conjunción Marte-Saturno, prácticamente en el medio cielo, está latente pues el conflicto, bueno, que en el caso de nuestro país es un conflicto no solamente latente, sino de hecho. En algunas partes del país se vive en estado de guerra, básicamente, pero bueno, representa esta posibilidad latente, la cual yo sugeriría en principio será tal todavía hasta finales de junio. La luna llena de finales de junio, en el grado 7 Capricornio, en conjunción con Saturno, cae muy cerca justamente de estos grados, y por cierto va a estar haciendo algunos ángulos pues un tanto críticos o de dificultad o de tensión en lo que a la carta de López Obrador se refiere, con lo cual todavía de aquí a finales de este mes se podría presentar ya sea un escenario de algún tipo de, bueno, y esto se comenta, ¿no? Intentar derribarlo de alguna manera con algún tipo de escándalo o situación un poco antes de las elecciones, o bien un escenario que no me parece tan probable, pero bueno, sí posible, de alguna confrontación que él viva o experimente. No estaremos hablando exactamente de algún atentado, pero sí tal vez alguna situación de dificultad o de tensión latente. Pero bueno, ya cuando hablemos de la carta de los candidatos haré más señalamientos al respecto. Lo que sí es interesante es cómo, bueno, se está, tras las elecciones a finales del 88,
bueno, el verano del 88 y la toma del poder de Salinas a finales del 88, cuando Saturno está ahí en Capricornio, pues estamos volviendo a vivir este ciclo. Tras esas elecciones se funda el PRD, el cual tiene Saturno en Capricornio y que está viviendo también una cuadratura de este tipo. Y Saturno todavía en la casa 10 de la Carta de México hará cuadratura con su propia posición ahí en Aries. Plutón luego va a hacer la cuadratura con la conjunción Júpiter-Saturno en Aries en la casa 1, sugiriendo profundos cambios todavía, pues quizás hasta constitucionales, para todavía los siguientes años, 2022, 2023, que luego ya sale Plutón, decíamos, de Capricornio, y en principio esto puede representar pues que finalmente las cosas en nuestro país puedan irse estabilizando y quedan ya atrás estos picos tan intensos de cambio, de transformación que hemos estado viviendo. Ahora, en lo que toca las cartas de los 3 candidatos principales a la presidencia, lo que hice fue analizar principalmente los retornos solares y las profecciones, y bueno, claro, también tránsitos y progresiones, pero principalmente los retornos y las profecciones, y en base a ello me parece que el candidato con mayores posibilidades de ganar es López Obrador. Tiene el retorno más fuerte. Yo utilizo una técnica de análisis de los retornos que desarrolló Luis Lesur, en donde se generan más cartas para el análisis del retorno, pero digamos que en la carta en cuestión tenemos un ascendente Aries para este especie de subretorno de López Obrador, que comienza el 11 de mayo de este año. Es un ascendente Aries con Marte en Capricornio en conjunción con Plutón en la casa 10, una conjunción del medio cielo con Saturno en Capricornio, es decir, planetas fuertes, muy dignificados, muy bien aspectados. Hay un trígono también con el Sol, en fin. Aquí hay argumentos, serían los argumentos más fuertes en lo que a los retornos se refiere. Además, en la profección de López Obrador, su regente este año es Saturno. Así que Saturno se vuelve doblemente significativo en su carta, y triplemente si pensamos en los señalamientos que ya hicimos acerca del papel de Saturno en Capricornio, ahorita en tránsito, en la casa 10 de México, en su medio cielo. Tránsito que también está haciendo cuadratura al Sol de la Carta de México, pero también el Sol progresado está entrando al grado de orbe de conjunción con el Saturno de la Carta de México, y en la carta de ingreso de Aries de México, que es una carta que es como el equivalente en la astrología mundana del retorno solar, es decir, sirve para ver de un año a otro, año que comienza con el inicio de la primavera, o sea, el ingreso del Sol a Aries. Aquí también tenemos una cuadratura del Sol con Saturno. Es decir, está particularmente enfatizada la relación Sol-Saturno, la cual, por cierto, puede referirnos a una figura líder ya entrada en años, algo que se ha señalado alrededor de López Obrador. En esta carta de ingreso, el Sol, muy dignificado en secta, en su exaltación, se halla en la casa 11, donde también se encuentra el regente del ascendente. El ascendente está en el grado tercero de Géminis. Mercurio en conjunción con Venus se halla en la 11, es decir, la política, la participación social es un tema central para estos meses, y ese Sol está en cuadratura con Marte, porque pues esta carta es unos pocos días antes de lo que fue la reciente conjunción Marte-Saturno en Capricornio, muy cerca del medio cielo de la Carta de México. Así que el Sol se halla en cuadratura con Saturno, y esto nos habla de la actual crisis de conciencia, de reorientación como sociedad, de búsqueda de nuestros valores, una crisis ética y espiritual, de mayor responsabilidad y participación, de mayor definición como sociedad, de una maduración social y política, y una crisis de reajuste, pues, en este sentido.
además de crisis para y en relación a nuestras figuras de autoridad. Saturno rige el medio cielo, se halla en la casa 8, casa de finales, casa de cambios, de transformación, de crisis también, lo cual refleja la situación de nuestro gobierno, de nuestro actual gobernante. Y el Sol rige la 4, que es el pueblo, y es un Sol muy dignificado. Es un contraste muy marcado entre el Sol y Saturno, que aquí está representando el contraste literalmente entre los de arriba y los de abajo, la casa 10 y la casa 4, algo que hemos visto muy contrastado últimamente. Además debo señalar que si bien hoy 5 de junio estoy grabando este podcast, estos pronósticos los comencé a hacer desde hace un poco más de 2 meses con mis grupos de estudio de astrología. Todavía antes de que comenzaran los debates, si mal no recuerdo, y bueno, lo que hemos visto es una creciente ventaja de López Obrador en las encuestas, así que esto me parece que es consistente con lo que veo en el retorno solar. En el caso de la carta de Anaya, sobre todo la carta ya con los datos correctos del lugar y la hora de nacimiento, con el grado 10º de Acuario ascendiendo, si bien esto significa que Júpiter ha pasado por su medio cielo, no va a coincidir ningún pico con el periodo de las elecciones. Tuvo su último pico en abril, me parece, y tendrá nuevamente un pico, pero creo que hasta septiembre, es decir, ya después de las elecciones. A diferencia de López Obrador, quien el tránsito de Júpiter sobre su conjunción Sol-Mercurio sí va a ser muy exacto alrededor de las elecciones. A diferencia de 12 años atrás, en 2006, cuando Júpiter nuevamente se hallaba en Escorpión, pero las interacciones significativas fueron antes de las elecciones, digamos que ya no le alcanzó. En este caso, pues podría ser otro argumento de que efectivamente, astrológicamente hablando, le alcance en lo que a los símbolos se refieren para que efectivamente se convierta en el próximo presidente. Además, ya señalamos al inicio el importante papel de Saturno en todo este drama, remitiéndonos a una historia que tiene su origen 30 años atrás, que es en el 88, cuando viene la fractura en el PRI, se forma el PRD, quien estará viviendo un retorno de Saturno, y López Obrador sale del PRI integrándose al PRD. Saturno en Capricornio es el Saturno de la toma de poder de Salinas a finales del 88. Y desde luego también la posición del Saturno del PRD. Así que se cierra un importante ciclo en la vida política del país e inicia uno nuevo. Todo lo cual pues puede significar precisamente, bueno, me parece que representa la salida del PRI. Porque puede ser que gane Obrador o que gane Anaya, porque Anaya tiene también posibilidades, aunque me parece que son mucho mayores y más fuertes las de López Obrador. Meade no, me parece que no es el caso. Pero lo que sí creo que es un hecho es que justamente vemos la salida del PRI, la caída del poder del gobierno y la clase gobernante actual, y la crisis, cambios y ajustes además venideros, ¿no? Podríamos también remitir a que la entrada de Urano en Tauro, en la casa 1 de la Carta de México, está haciendo una cuadratura muy exacta con el Marte de México en el primer grado de Leo en la casa 4, que rige el ascendente. Entonces aquí hay un elemento de despertar, de un elemento otro argumento de cambio, de liberación, también de liberación de enojos, liberación de descontento, irritación, entre otras cosas por parte del pueblo, es decir, nosotros, la sociedad, la comunidad, Marte en la casa 4. Son estos los rasgos principales en lo que se refiere a la situación alrededor de las elecciones y en lo que se refiere en relación a las cartas de los candidatos. Ya en el blog presentaré un análisis pues más desarrollado sobre el perfil que representan cada una de estas cartas. Cabría mencionar por último que todavía hacia finales de este mes, alrededor de la próxima
luna llena el 27 de junio en el grado séptimo de Capricornio, que va a ser en conjunción nuevamente con Saturno. Esto va a ser tensión con el Marte de López Obrador, así como Marte también ha estado interactuando con su luna, todo lo cual, además de que nos pueda potencialmente remitir a algunos problemas de salud, también nos puede remitir a que se le intente golpear alrededor de esta luna llena, políticamente hablando, algún último intento de bajarlo en su tan adelantada ventaja según las encuestas, o bien algún intento de golpearlo en algún otro sentido, de violentarlo en algún otro sentido. No quiero decir que tenga que haber algún tipo de atentado, eso no lo sé, pero bueno, potencialmente, en general el clima de confrontación puede subir alrededor de esta luna llena y en lo particular, pues alrededor de su persona. Así que bueno, desde luego que no le deseamos a él ni a ningún otro de los candidatos ningún daño ni mal a su persona, pero potencialmente podría haber alguna cuestión de salud o relacionada con su seguridad e integridad física. De todas maneras, el peso es mayor del simbolismo astrológico positivo, en mi opinión, respecto a las posibilidades de que efectivamente gane la elección, todo lo cual sería como consistente con lo que hemos visto en las últimas encuestas. Así que bueno, nos estemos pendientes al próximo podcast, nos estaremos comunicando próximamente también vía el blog. Muchas gracias por su atención, reciban muchos saludos, hasta luego, gracias.